Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Economía para Todos. Bueno, en este capítulo del podcast vamos a hablar acerca de un tema que considero muy importante y que beneficia por supuesto al país. Bueno, tiene ventajas y desventajas, el cual es el mercado de divisas. Mi nombre es Aurelio Herrera y como todos los domingos hablamos acerca de temas de economía relacionados a esta rama, todo lo que tenga que ver con economía. Y bueno, el día de hoy, como ya hablé, vamos a hablar del mercado de divisas. Para empezar, ¿qué es una divisa? La divisa es la moneda extranjera, es decir, el dólar, el euro, todo esto que es, digamos, internacional, que no es peso mexicano, de donde nosotros ahorita estamos. Entonces, vamos a hablar cómo es que esta moneda extranjera se vuelve o se convierte en un mercado. Para esto voy a hablar acerca de lo que significa y bueno, algunos beneficios y algunas cosas más que considero que es muy importante que se sepa, ¿no? Bueno, para empezar, el mercado de divisas es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, por el libre intercambio de monedas, el cual este facilita el comercio internacional y la inversión. ¿Por qué es beneficioso para nosotros los mexicanos? Pues bueno, porque personas extranjeras, personas del extranjero, vienen e invierten aquí en México o nosotros los mexicanos invertimos allá. Y de igual forma hay comercio internacional, es decir, nos llegan productos de otros países y también nosotros somos exportadores hacia otro país. Entonces, esto es muy bueno. Eh, bueno, esto es, a final de cuentas, el mercado de divisas en pocas palabras es intercambio de monedas extranjeras, ¿no? Y bueno, para hablar un poquito más acerca de esto, es de que hay instrumentos para el mercado de divisas, el cual son las operaciones al contado de divisas, que son compra y venta de, de divisas, de monedas, que transcurre durante un proceso de transacción, ¿no? Y hay operaciones a plazo de divisas, en las cuales igual se crea una compra-venta y se fijan en el momento de la contratación. Y bueno, hay muchísimas cosas de las cuales más podemos hablar. Hay muchísimos aspectos que también influyen muchísimo en los tipos de cambio. Hay económicos, porque por supuesto si hay una inflación o un bajo PIB, esto por supuesto que genera muchísima desventaja hacia el país. ¿Por qué? Porque obviamente si el precio sube, por ejemplo, cuando hay precio del dólar que sube, esto por supuesto que afecta a los mexicanos porque de igualmente se evalúa más un poquito el peso y de igual forma obviamente los productos son un poquito más caros. Hay factores políticos, obviamente la política está metido aquí porque a final de cuentas todo esto está mediatizado por el gobierno de los países, ¿no? Y hay aspectos hasta psicológicos. ¿Por qué? Porque cuando se crea una publicación, por ejemplo, no sé, por ejemplo en el 2013, cuando Twitter hizo temblar a la bolsa de Wall Street y dejaron caer un 1% en las valuaciones de la moneda extranjera, por supuesto que todas las personas que están de alguna manera relacionadas a todos estos temas o en este caso a este tipo de intercambio, por supuesto que entran en una preocupación, en un estrés, en una ansiedad que por ende lleva a que factores psicológicos influyen. Entonces, muchas cosas obviamente están en la mente, entonces cuando te enteras de alguna noticia o sabes que estás en peligro de alguna cosa, en este caso del dinero, pues obviamente que te genera, ¿no? Esa ansiedad. Y bueno, hay muchísimas características también en el mercado de divisas que existen, que son de gran escala. Es cuando se reporta un gran número de intercambios de monedas, ¿no? Esto es muchísimo, muy bueno, porque pues, sabes que esto está escalando, esto está generando, está siendo rentable. Y hay variedad, porque participan muchos tipos de actores, agilidad y utilidad, ¿no? Porque permite satisfacer la necesidad de los agentes por una moneda en particular. Esto es importante, por ejemplo. Si las partes han cerrado un contrato no se encuentran en el mismo país, en ese caso normalmente el comprador deberá adquirir divisa extranjera. Y por supuesto que hay instituciones que regulan todos estos tipos de divisas. Están los bancos comerciales que permiten transar divisas a sus clientes, además realizan compra y venta de monedas en la administración de sus depósitos, bancos centrales, que a final de cuentas son las autoridades monetarias de cada país,
Dichas entidades intervienen para evitar fuentes fluctuaciones en el tipo de cambio. Por supuesto que cuentan con política monetaria, con certificados de depósito y sobre todo y por otra parte otra institución que ayuda muchísimo son algunas empresas, ¿no? Que acuden al mercado, perdón, cambiario para comprar y vender divisas. Por ejemplo, necesitan adquirir moneda extranjera para pagar a sus proveedores. Hay casas de cambio que, por ejemplo, cuando te manda a tu familiar de Estados Unidos, vas y lo cobras en alguna casa de cambio. Y por supuesto que se realizan en esta parte transacciones y que obviamente ellos están ganando un cierto porcentaje por lo que están cobrando dependiendo cómo está la divisa en esa casa de cambio. Y también tu familiar de Estados Unidos decide en qué institución se lo pagan mejor para así no salir por supuesto perdiendo y que les salga caro mandarte ese depósito, porque al final de cuentas ellos pagan el depósito y a ti te va a quedar menos dinero del que ellos están mandando si está muy caro. Entonces es muy importante esto. Y bueno, en conclusión, considero que el mercado de divisas es un mercado que tiene muchísimo auge. Sin embargo, tiene pues obviamente sus riesgos por factores que anteriormente ya expliqué. Entonces, es difícil todo esto. A lo mejor es un poquito complejo, pero en otro capítulo de Economía para Todos, pues bueno, voy a explicar o dar un poquito de ejemplos más reales, así como el que di ahorita de cuando tus familiares te mandan dinero de Estados Unidos, de Canadá, de donde se encuentren, y cómo es que se genera este tipo de cambio entre de euro o de dólar al peso, ¿no? Del dólar canadiense a los pesos mexicanos. Y bueno, muchísimas gracias por estar en otro capítulo más. Como ya les dije y como les vuelvo a recordar, cada domingo hablamos de temas de economía. Por supuesto, hay muchísimas cosas de la economía que nos afectan o nos benefician como pueblo, como mexicanos, como seres humanos, como seres sociales. Entonces, nos vemos en otro capítulo más. Y bueno, muchísima suerte y muchísimas gracias por escucharnos y vernos. Y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.